Estoy convencido que en más de una ocasión habréis oído eso de que la abstención en unas elecciones favorece a los partidos grandes o al partido que está en el gobierno. Incluso seguramente habéis escuchado algo muy parecido sobre el voto en blanco. Bueno, pues vamos a desmontar algunos mitos, pero también os vamos a contar hechos históricos que han hecho que hasta el día de hoy sigamos pensando, por ejemplo, que la abstención favorece al partido que está en el gobierno. Pero ya os digo que todo eso es un mito, que no hay matemática que eso lo sustente, y os lo explicamos en este vídeo. Como os decía al inicio, la abstención favorece al partido en el gobierno. Eso es mentira, lo vamos a demostrar, pero también es cierto, para ser justos, que ha habido una cuestión histórica que ha hecho que todos podamos pensar eso. Es decir, que no es del todo cierto pues que sea simplemente una leyenda urbana que nos hayan colado, sino que esto tiene cierta explicación. Ya os digo, normalmente lo que pensamos o lo que hayamos oído es eso, es que la abstención favorece al partido que gobierna. Eso no es cierto, pero digo que tiene tiene una explicación histórica el hecho de por qué creemos eso. Nos tenemos que ir hasta el siglo XIX, nos tenemos que ir a Alemania y tenemos que conocer a Otto von Bismarck. Quizá a algunos os suene el nombre. Otto von Bismarck fue canciller de Alemania y sobre todo fue el principal artífice de la unificación alemana, de la unificación del país, en el siglo XIX. Pues bien, como canciller, Otto von Bismarck, una de las preocupaciones que tenía, entre las muchas que tenía, era cómo hacer que la población participase más en la política, por ejemplo, en las elecciones. Una de sus primeras decisiones, una de sus primeras intenciones fue favorecer la participación política ampliando el sufragio. Ya sabéis que hasta bien entrado el siglo XX no podemos hablar de un sufragio universal en el que voten hombres, mujeres, todos los mayores de 18. Bueno, pues eso no lo teníamos. Siglo XIX ya podéis imaginar que la situación era mucho peor, o digámoslo de otra manera, mucho más restrictiva que ahora. Y Otto von Bismarck, una de las cosas que se propone es ampliar el derecho a voto, el derecho a sufragio entre los alemanes, entre esa nueva Alemania que él pues se había casi encargado como artífice de la unificación de crear. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? El hecho de ampliar el derecho a sufragio a más partes de la población. Bien. La cuestión es que Otto von Bismarck lo que quería también era dar un incentivo a que la gente no se quedase en casa. Es decir, no solo te voy a dar el derecho a votar, sino que además te voy a incentivar a que lo hagas. Y esto lo hizo con una idea. Una idea, repito, una idea que no se lleva a cabo, que se quedó en una idea. Pero la idea de Otto von Bismarck era que la abstención, que todos aquellos votos que no se hubiesen depositado, que ese porcentaje de abstención que hubiese en las elecciones fuese directamente a parar como votos al partido en el gobierno. ¿Entendemos, no? Es decir, la lógica era, si la gente se ha quedado en casa, es que está contenta con el gobierno actual y por tanto le daremos al gobierno todos los votos que se hayan quedado en casa. A ver, la lógica está ahí. Como digo, se quedó en una idea. Digo que se quedó en una idea porque desde ese siglo XIX quizá nos ha llegado hasta hoy el hecho de que, la abstención favorece al partido en el gobierno. Es evidente que si lo de Bismarck hubiese salido adelante, está clarísimo que sí. Claro, si toda la abstención de las últimas elecciones en España fuese en el partido que gobernaba, que en este caso sería el PSOE de Pedro Sánchez, es evidente que entonces sí podríamos decir, la abstención, si te quedas en casa, favoreces al partido que está en el gobierno. Pero no es así. La abstención cuenta como abstención, no es un voto emitido, ese voto no se lo lleva a nadie, porque no ha habido voto. Te has quedado en casa, no ha habido voto. Por tanto, es decir, había una explicación, hay una justificación a por qué pensamos eso. Otto von Bismarck en el siglo XIX propuso eso, pero realmente se ha quedado en leyenda urbana, ¿vale? Es un mito falso y el tema de la abstención, de a quién favorece, realmente depende del contexto. Es decir, si a ti te dicen que en unas elecciones ha habido tal porcentaje de abstención, no puedes, si no te dan más datos, saber a quién está favoreciendo. ¿Por qué? Porque depende del contexto, la abstención va a favorecer a un partido o a otro. Es cierto que hay contextos en los que la abstención favorece al partido en el gobierno. ¿Por qué? O, digámoslo de otra manera, por lo contrario. Si hay mucha participación, si hay una muy alta participación, normalmente lo que se suele ver es un cambio en la relación de poder. Quizá no tanto como para que cambie el gobierno, pero quizá sí. Es decir, lo que se suele ver con una altísima participación
es que hay cambios. Es que normalmente el partido en el gobierno va a sufrir. ¿Por qué? Porque suele pasar que una altísima participación es una respuesta a el partido en el gobierno o simplemente que los otros partidos en la oposición han conseguido captar más votos. Es decir, con una alta participación puede que el partido en el gobierno no haya perdido ni un voto. Imaginemos la situación, ¿no? No ha perdido ni un voto. Simplemente los otros partidos, como respuesta a los 4 años de mal gobierno, han conseguido sacar más gente a la calle. Por eso digo que depende del contexto, porque digamos que lo contrario también suele pasar. Es decir, podríamos entender que si hay una alta abstención es que la gente está contenta con cómo han ido las cosas, no tiene motivos para protestar y por tanto dice, pues yo me quedo en casa. La gente que apoya al gobierno sigue apoyando al gobierno y la gente que apoyaba a partidos de la oposición, como ve que las cosas van bien o que su partido de la oposición es malísimo y no está haciendo una buena oposición, pues se quedan en casa. Pero claro, es que eso entonces también me explicaría por qué a veces la abstención hace que el partido en el gobierno pierda apoyos. ¿Por qué? Porque la gente que votó al partido en el gobierno dice, uy, qué mal lo ha hecho el partido en el gobierno, me quedo en casa. ¿Por qué me quedo en casa? Porque no tengo alternativa. No quiero votar a otro partido, porque el resto de partidos no se ajusta a lo que yo pienso, porque votar a otro partido, pues no, estaría votando algo que no quiero, y por tanto, entre votar a este partido que no ha hecho las cosas como a mí me gustaría, que está mal, que tal, me quedo en casa. Por tanto, tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, siempre se ha dicho, y esto da igual quién esté en el gobierno, unas elecciones disputadas, y entendemos elecciones disputadas como aquellas en las que tú, en las encuestas, estás viendo que la cosa va de pocos votos, aquello que dices, uy, esto va a estar muy reñido. Cuando las encuestas nos dicen que algo va a estar muy reñido, hay muchísima gente que va a votar de todos los partidos, porque quieren tomar parte de esa disputa reñida, porque el voto de una persona dices, puedo hacer cambiar las cosas. Aquí nadie está ganando por goleada, puedo hacer cambiar las cosas. Entonces, aquí va a reducirse la abstención. ¿Quién ganará? No se puede saber. ¿Eso favorece al partido de la oposición, al partido del gobierno? No lo sabemos, porque todos los partidos están sacando a mucha gente a la calle porque esto va a estar reñido. El que saque más gente, gana. Pero no sabemos quién va a sacar más gente. Seguimos con el tema de los contextos. No, es que ha habido una alta abstención. Bueno, vamos a compararlo con las últimas elecciones. ¿Y si las elecciones, las últimas, ¿no? La de hace unos años, fueron muy reñidas y salió mucha gente a la calle? Con un poco menos reñidas que sean las elecciones de hoy, me estoy inventando, ya habrá más abstención, ¿verdad? Porque al ser menos reñidas, la gente se queda en casa. ¿Quién se queda en casa? De todos los partidos. Solo el contexto de una oposición terrible, de un gobierno que se ha desgastado, porque hay que reconocerlo, lo hemos dicho en muchos vídeos, el gobierno desgasta. El hecho de estar en el gobierno, si estás en medio de una crisis, no te cuento, pero el hecho de gobernar te desgasta, porque de todos tus votantes no todos van a quedar contentos con todas las medidas. Entonces, que sepamos que la abstención no favorece directamente a nadie, a pesar de lo que quería hacer Otto von Bismarck, y que va a depender mucho del contexto. También os decía en la intro el tema del voto en blanco. El voto en blanco es algo muy parecido. Aquí sí que no hay ninguna cuestión histórica que comentar, simplemente decir que el voto en blanco no favorece a nadie, sino que solo perjudica. Y esto lo explicamos en otro vídeo, ya sabéis que a veces hemos hecho algunas simulaciones electorales y os lo explicábamos. El voto en blanco solo perjudica. ¿Y a quién perjudica? A los partidos más pequeños. ¿Por qué? Por la cuestión que os hemos explicado en otros vídeos de la barrera electoral. La barrera electoral, lo resumimos muy rápido, es ese porcentaje mínimo de voto que tienes que sacar si quieres entrar en la pelea por los escaños, si quieres entrar en el reparto de escaños. Recordad que en España tuvimos la barrera electoral más famosa de los últimos tiempos, que fue la de Madrid, porque en España la barrera electoral es un 3%, tienes que sacar un 3% en cualquier provincia si quieres obtener escaños, pero en Madrid, en las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebraron este 2021, pues la barrera mínima es el 5%. Bueno, ¿por qué el voto en blanco perjudica a los partidos pequeños? Porque la barrera electoral es el porcentaje de voto sobre el total de votos. Entra también el voto en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Matemáticas puras. Cuanto más voto en blanco hay, quiere decir que hay más voto total y por tanto se pone más caro al partido pequeño, se le pone más caro el hecho de conseguir ese porcentaje mínimo
para entrar. A ver, vamos a explicarlo. Si van a votar 100 personas, no hay votos en blanco y las 100 personas votan a diferentes partidos, entonces el 5% de esas 100 personas, ¿cuánto es? 5 votos. Por tanto, si tú quieres entrar en la pelea por los escaños, tienes que obtener 5 votos. Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si, además de las 100 personas que han ido a votar a diferentes partidos, por exagerarlo mucho, van otras 100 personas a votar en blanco? Las mismas personas que antes se han quedado en casa, ahora deciden ir a votar en blanco. Bueno, pues que de repente el total de votos ya no es 100, sino 200. Y el partido que quiere entrar en la pelea ya no tiene que sacar 5 votos, sino que tiene que sacar 10. Es un ejemplo muy exagerado, pero para que veáis esto. ¿Por qué no favorece el voto en blanco a los partidos grandes? Porque los partidos grandes no salen ganando. Es decir, en el reparto de escaños el voto en blanco no importa, importa a la hora de entrar en la pelea, pero no en el reparto de escaños. Y los partidos grandes no se están llevando ningún voto del voto en blanco. El voto en blanco no se le dice, bueno, pues mira, para el PSOE el voto en blanco. No. Entonces el voto en blanco solo perjudica a los partidos pequeños y la abstención, así como resumen, pues también estamos viendo que lo que hace es básicamente un efecto neutro y que no sabremos a quién beneficia hasta que no entendamos el contexto de cada una de las elecciones. Pues nada, espero que haya quedado un poquito claro. Si no estáis de acuerdo, ya sabéis, tenéis los comentarios para decirnos la vuestra o decirnos qué pasa en vuestro país, si nos estáis viendo desde fuera de España o si estáis en España y no estáis de acuerdo con lo que hemos dicho, pues también podéis dejar vuestro comentario y pedirnos lo que queráis. Nada, ya sabéis, me gusta el vídeo si os ha gustado, compartirlo en redes sociales para más gente que pueda estar interesada y así hacer crecer el canal, suscribiros si no lo estáis y sobre todo si os gusta Simple Política y queréis más contenido en exclusiva, ya sabéis, patreon.com/simplepolítica, os hacéis mecenas y tendréis horas y horas de contenido en exclusiva. Ahora sí, yo me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, hasta luego.